Os saludo a todas las hermanas en este inicio de la Cuaresma 2024, una Cuaresma que, como iremos preparando en estos días, será intensa. Me parece que nos pondrá seguramente en el camino más verdadero hacia la Pascua. Y quiero comenzar dándoos la meditación del miércoles de ceniza. Recuerda que eres polvo. Sabéis que este texto, sobre todo no el recuerda, sino simplemente eres polvo, son las palabras que dice Yahvé en Génesis 3:19 a Adán y a Eva, ¿no? Después del pecado original. Bueno, pues vamos a meternos en qué significa esto, ¿no? Y sobre todo la razón, por qué Yahvé dice toda la dimensión de esta palabra. Eres polvo. ¿Qué significa, no? Podríamos decir pues, que estas palabras revelan sobre todo el sentido pascual de la vida. Nos recuerdan que nuestra vida pasa y está destinada a otra existencia. Es en realidad el recuerdo más creatural de lo que somos, lo que primeramente tendríamos que recordar y tener siempre muy presente. Como criaturas morimos, pasamos, vamos de una vida con minúscula a otra vida con mayúscula, como creemos firmemente en esta promesa de vida. Basta mirar por las ventanas, salir al campo, contemplar la luz, las horas de luz, para comprender que esta es una realidad de todo lo creado. Todo pasa, todo termina, todo ha nacido ya finito con este germen, ¿no? de finitud y de pasar, ¿no? por la vida rápidamente tantas veces, ¿no? Nos acercamos, en la propia vida nos acercamos a la muerte. No podríamos decir que somos seres para la muerte. Los cristianos diríamos mejor que somos los vivientes, los seres para la vida. Pero es verdad que este sello, este recuerdo, este anuncio, este aviso, ¿no? de la muerte está desde el inicio también en nuestra greta humana, en nuestro polvo humano. El invierno en el que estamos es muy explícito. Mirando por la ventana vemos a los árboles, algunos están ya amaneciendo en esperanza y en primavera y anuncian una nueva vida, pero otros no, otros todavía están en la muerte. El color todavía del campo y de la tierra nos recuerda perfectamente que todavía no hemos vuelto a nacer. Porque eres polvo, dirá Yahvé a Adán, porque eres polvo. Y añade, y al polvo volverás, porque eres polvo. Es así, somos polvo. Esto nos invita a abdicar sobre todo de toda pretensión de soberbia, de omnipotencia, de omnipresencia. No estaremos aquí para siempre. Ponerme delante de Dios que me recuerda mi origen es comprender la distancia también que existe entre Él y yo, ¿no? Una distancia que resulta dolorosa y a veces insoportable, ¿no? Como decía Dios a Caterina de Siena, yo soy el que soy y tú eres la que no eres. Y no era como desprecio, como lo siente Caterina, como siente Caterina esta voz de Jesús, ¿no? No es un desprecio ni una humillación, es un signo de humildad. Tú eres la que necesita otro para ser. Me hace recordar también porque eres polvo, que esta, donde vivo, por supuesto, esta tierra, esta es mi casa y no lo es. Y que también la perderé y saldré de ella para no volver. Y todo esto también nos habla de la nostalgia en el corazón, la nostalgia en el corazón. Yo creo que todas podríamos hacer, sería muy bonito, ¿no? Que lo primero de todo
buscáramos qué resonancia tiene para nosotros estas palabras del Génesis, que eres polvo. Recuerda que eres polvo. ¿Qué resonancia hay? ¿No? ¿Qué resonancia? Y sin embargo, estas palabras son las que inician nuestro peregrinaje pascual. Nos ponen estas palabras en pie, son las palabras que Dios dice a Adán tras la caída. Y se ha llamado a estas palabras la maldición de Adán. Sin embargo, no es así, porque se pueden comprender de otra manera. Adán ha preferido seguir su deseo, su propia ley, y pierde con ello la total amistad de Dios y se queda en un plano de naturaleza, en aquello que precisamente significa su nombre. ¿Qué es esto? Al-Adama, el Hadama, ¿no? Que significa tierra. Dios viene a decirle a Adán, recuerda qué eres y de dónde vienes. Has roto el vínculo de confianza que te hacía posible otro tipo de naturaleza, una naturaleza espiritual. Adán, con el pecado, eligiéndose a sí mismo, lo que ha hecho es comprometer su semejanza con Dios, reduciéndose o quedando reducido a su naturaleza, al polvo. Recuerda que eres polvo y que si tú te prefieres a ti, volverás a un estado de naturaleza, mientras que si tú quedas en mis manos, yo soy capaz de darte a ti mi imagen y mi semejanza. Cuando recuerdo que soy polvo, por tanto, no solo hago memoria de mi realidad creatural, de esto que fui, sino que también reclamo aquello a lo que yo estaba destinada como criatura. Recordar esto es descubrir en nosotros mismos una potencialidad perdida, un don perdido. Y solo este recuerdo, recordar que algo grandioso lo he perdido, ¿no? Es lo que me lleva a responder con humildad. Me lleva a la verdadera humildad. Y solo entonces, fijaos como en este itinerario percursor, solo entonces, cuando yo me reconozco como humilde criatura, es cuando Dios puede responder con algo precioso que solamente puede hacer un Dios creador, con la maleabilidad. Nos puede volver a moldear de nuevo. Si no, si yo que retorno al polvo me reconozco humildemente haber perdido todo lo que fui, para lo que fui hecha, Él, porque yo lo reconozco, me puede volver a recrear, a moldear. Por lo tanto, podemos decir que solo nuestra propia humildad es lo que le hace a Dios inclinarse hacia nosotros de nuevo, tocarnos de nuevo. Y esto es lo que nos resana. Es un gesto, por lo tanto, este gesto de la humildad, del reconocimiento propio, este gesto es un gesto que reclama de parte de Dios la creación de un Adán nuevo, de una persona nueva, la recreación. Es como si este texto precioso quisiera decir, vuelve a lo que fuiste para que yo te pueda recrear de nuevo. Vuelve otra vez al polvo y confiesa humildemente que eres polvo y necesitas de nuevo ser creado. Vuelve a tu origen de criatura. No desafíes a tu creador. Yo no podré volver a poner en mis manos en tu arcilla y hacerte de nuevo si tú no eres humilde, si tú no aceptas que has perdido algo que te di, que has vuelto al polvo y que te diriges a mí para que yo te haga. Orígenes de Alejandría
intuye una cosa muy bonita, ¿no? Dice que todas las cosas fueron creadas a través de la palabra y dijo Dios, ¿no? Pero al hombre lo creó con sus manos. Ha cogido la tierra, la ha moldeado y ha dejado en ella una huella de sí mismo. Dios ha creado a Adán de la Atama. Ha instituido, por lo tanto, un sacramento primordial, la materia invadida del espíritu, la materia eh, que ha recogido en sí misma, ¿no?, la mano de su creador. Lo creado y lo increado, ¿no?, han quedado unidos. Dios y el hombre han quedado unidos en ese barro. Por lo tanto, ser polvo no es algo despreciable, porque Dios, ¿no?, Dios mismo se ha bajado por amor, se ha inclinado hacia lo más bajo para dar forma y espíritu a la humilde materia, la humilde materia. Y es así como Dios va a actuar con la humanidad siempre. Dios se va a estar abajando siempre, para recrearnos siempre. Cada vez que la criatura se reconoce humildemente como polvo, que ha perdido algo que se le dio, cada vez que esto lo hacemos de manera consciente, Dios también, en su libertad y magnanimidad, se vuelve hacia nosotros, nos recoge de nuevo y nos vuelve a recrear. Ser humilde es ser rigurosamente sincero. Humilde viene del latín humus, que tiene un significado muy similar a Adama. Es el suelo, es el terreno fértil, es el terreno que puede ser cultivado. En el latín clásico, humilis significaba comprender que el ser humano ni es un pájaro ni es un ángel. Es lo que es. Pero en ese ser lo que se es, Dios podía plantar su tienda y Dios podía hacerlo fecundo y fértil. Por lo tanto, sería precioso, ¿no?, echar raíces en esta realidad que somos, ¿no?, que más allá de ser algo que nos hace salir de nosotros mismos, una exaltación absolutamente ilusoria, nos hace reconocer lo que somos y todo lo que verdaderamente Dios ha pensado que puede hacer con lo que somos. Por lo tanto, la humildad es el terreno fértil del amor, porque el amor no puede crecer fuera de la verdad. Entonces, en humildad, nosotros podemos ser recreados. En humildad fuimos creados y podemos ser recreados. En Deuteronomio 1 tenemos un texto 1:31, leemos: en el desierto el Señor tu Dios te ha llevado como un hombre lleva a su propio hijo a través de todo el camino hecho hasta llegar hasta aquí. Fijaos que esto es un añadido, ¿no? Esta mano que nos ha creado es una mano que nos lleva también por el camino de la vida, que tantas veces seguramente nos recoge a tiempo, que nos busca para volver otra vez a coger nuestra mano y no nos perdamos en el camino. Yo entonces ahora os hago una pregunta, ¿no? Soy lo bastante humilde para aferrarme a ella, sabiendo que aferrarme a esta mano significa no seguir mis caminos, no seguir mi propia voluntad, no seguir mis propias ilusiones, a veces ilusiones muy falsas, muy engañosas, sino saberme siempre de la mano de Él. Contemplemos, por lo tanto, en este miércoles de ceniza, contemplemos las manos que nos han hecho, las manos que nos han rehecho y las manos las mismas que nos llevan mientras dura nuestro camino. Y ahora, después de esta introducción, quiero
contaros una historia que me ha conmovido mucho, ¿no?, al leerla. Es una historias de humanidad, ¿no?, para nosotros, que también ponen como el centro de atención en este polvo que muchas veces no significa, no tiene este significado bíblico, ¿no?, de humildad y de verdaderamente concepción, ¿no?, de lo que somos, una verdaderamente comprensión también de que somos criaturas, ¿no? Es cuando esto se convierte en un mal, ¿no? Y os traigo aquí a la memoria, ¿no?, un texto muy bonito que he cogido, lo he recogido de un libro, ¿no?, que lo cita perfectamente Eric Barden. Es el texto de Basil Grossman del año 1980, se llama El infierno de Treblinka. En este texto se cuenta cómo Grossman entra con los rusos, ¿no?, en el Treblinka abandonado del año 1944, cuando ya la Segunda Guerra está perdida por los alemanes, ¿no?, y entra el ejército soviético. Fue uno de los primeros, Grossman, uno de los primeros escritores en ilustrar el funcionamiento de la Shoah, como seguramente sabéis. Los rusos, cuando entran en Treblinka, cuentan 780.863 hebreos, más o menos, asesinados durante 15 meses, nada más, 15 meses. Todos estos hombres murieron, ¿no?, entre el 23 de julio de 1942 y el 19 de octubre de 1943. Y es una cifra que podríamos decir espantosa y añadir además escandalosa. ¿Qué ocurrió en estos 15 meses? Esta es la historia que me ha conmovido profundamente, ¿no? Durante los primeros meses, ¿no?, de este marco temporal, todas las mujeres, los hombres y los niños asesinados eran sepultados en grandes fosas. Pero en el invierno del 42 al 43 visita Himmler Treblinka, ¿no?, y da una contraorden, ¿no? Todos estos que habían sido metidos en una cámara de gas y luego sepultados en fosas comunes, debían ser exhumados estos cuerpos y quemados para no dejar ningún resto, ¿no? Fue muy deprisa contándolo, pero esto es una contraorden que se hace previendo ya Himmler que evidentemente la guerra estaba perdida por los alemanes y que Hitler seguramente ya les había dado a sus comandantes una orden de desaparición de restos, de huellas, ¿no?, de la masacre hecha. Por lo tanto, Himmler, cuando llega a Treblinka, da esta contraorden. ¿Qué es lo que deben hacer? Grossman describe el funcionamiento de esta operación, que llega a ser perversa, ¿no?, con una rabia controlada, pero incandescente. Debían, como digo, sumar, construir hogueras, tal. Bueno, no dejar ni rasgo. Es decir, que todos esos cuerpos que antes habían pasado por una cámara de gas, ahora tenían que pasar por el fuego hasta llegar a convertirse en ceniza, ¿vale? En ceniza. Yo ese fuego lo llamo el fuego eterno aquí en la tierra. Ese fuego no se apagará jamás. Será imposible apagarlo, ¿no? Y ahora leo el texto de Grossman. Cenizas y restos eran llevados fuera del lager para cargarlos y esparcirlos a lo largo de los caminos. Eran los hombres de campo, paisanos del lugar, y alemanes que reclutaban de los pueblecitos del volcán. Para extender la ceniza con palas estaban los niños prisioneros en Treblinka. Las ruedas de los coches hacían un ruido diverso sobre esos caminos, y cuando pasaba, cuenta Grossman, cuando pasaba por ellos, yo sentía un triste y suave susurro, como un gemido tímido. Él describe
esta banda negra que atravesaba los bosques y los campos, ¿no? Estos caminos hechos de las cenizas de los pueblos, ¿no? Y ahora yo os digo, si yo creo que no somos más que polvo, no quedará justificado todo el mal que podamos hacer al hombre. Pero ¿es eso lo que quiere decir sobre el hombre Dios? Verdaderamente estas palabras, recuerda que eres polvo, es lo que quiere decir Dios al hombre. Y si no eres nada, es normal que hagan contigo de todo. Eres solo polvo. Entonces acepta el maltrato, la violencia, el odio, la venganza, la indignidad, porque no eres nada más que polvo. ¿Es esto lo que quiere decir Dios? No. Dios dice otra cosa. Estos hombres reducidos a polvo por la voluntad de otros hombres, no es posible comprender la desesperación, la indignación como una respuesta digna de respeto. No podríamos hacernos la pregunta de que si un hombre no es nada más que un aglomerado de polvo, ¿por qué debería ser inviolable? No seremos más que polvo, pero si solo somos polvo, ¿no es lícito, por un bien común, seleccionar, purificar, desarrollar nuestra raza del mejor modo posible? Realmente una sociedad así ha perdido el norte. Sobre todo es una sociedad enferma de orfandad, de trascendencia. Y solo así se comprende que una sociedad así caiga en un utilitarismo tan escandaloso. Pero Dios no ha querido decirnos con esta frase, eres polvo, lo que el hombre cree que es el hombre. Esto lo estamos viviendo muy de cerca ahora. Esta antropología laica en la que vivimos, ¿no?, viene a decirnos que el hombre no es nada especial, que gracias incluso a la igualdad de las especies podemos estar conservando y defendiendo la vida de un chimpancé y sin embargo eliminando a niños con trisomía. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué hay detrás? Hay detrás. ¿Cómo es posible que yo valore más la vida de un chimpancé que la vida de un niño con trisomía? Aquí hay algo más, ¿no? O no se ha reconocido la palabra de Dios, lo que significa eres polvo, o se quiere reducir al hombre a polvo, ¿no? Ir contra el hombre. Es una contradicción. Es una antropología que va a la muerte, que apuesta por la muerte, ¿no? La narración cristiana sobre el ser humano, que presupone la intención y la elección de un creador, es descalificada por una fábula, como si fuera una fábula para débiles, por el mundo de hoy. Esto es, el mundo de hoy no le importa creer que el hombre solo es polvo, solo polvo. ¿De acuerdo? Os dejaría para leer un texto que me ha parecido muy interesante, ¿no?, y conmovedor. Es de León Felipe, se llama "Oh, este dolor", ¿no? Y él lo escribe después de la guerra civil. Y describe cómo todo ha sido reducido a un polvo terrible, a todos los seres humanos, toda una civilización, toda una patria, ¿no?, ha quedado reducida al polvo nada más, ¿no? Y se resiste, ¿no? Se resiste incluso violentamente, ¿no? Pero ¿cómo hemos podido reducir el hombre a polvo? Recordaba mucho la frase
así hablaba Zaratustra, ¿no? De Nietzsche, ¿no? Cuando dice Nietzsche, pero cómo hemos podido quitar todo el agua al mar, ¿no? Desecar el mar, cómo hemos podido matar a Dios, cómo hemos podido matar a Dios, cómo hemos podido matar al hombre. Pues quien mata a Dios, mata al hombre, reduce todo a la nada, al polvo. Bien, entramos para terminar ya entonces a una antropología de la humildad. No es fácil reaccionar contra la desesperación que produce esta realidad humana que solo parece polvo. Por esto, nuestra fe, que adora la palabra hecha carne, debería huir de ciertos sentimentalismos y escuchar los deseos y las aflicciones de nuestros cuerpos heridos, escuchar los anhelos, las necesidades de nuestros corazones, escuchar los gritos horribles del hombre escondido entre el polvo, reducido al polvo, escuchar también lo que la humanidad ha hecho contra la humanidad. Por eso cuando decimos con Pablo, la noche está avanzada, la muerte ha sido vencida por la vida, ha precipitado el acusador de nuestros hermanos, no deberíamos pensar que esto es una verdad evidente, como si la lucha por la redención no debiera ser vencida de nuevo en cada noche de nuestra vida, con todas las dudas y la paciencia necesarias. Por eso, nuestra fe es a menudo considerada como infantil, como que saltamos rápidamente sobre el dolor que nosotros mismos hemos hecho al hombre, ¿no? Nos hemos reducido a polvo entre nosotros, ¿no? Y eso es quizá lo que Dios no quiere, lo que Dios no dice. Una antropología, por lo tanto, de la humildad debe tomar las palabras de recuerda que eres polvo como primeramente como una verdad ontológica que nos invita a una humildad que hunde sus raíces en el centro de mi ser, nos pone frente a un abismo, el existente entre nuestra existencia contingente, finita, dependiente, creatural y la de Dios, que es eterno e increable. Es decir, nos hace comprender que somos criaturas. Mirar al fondo de este abismo y lanzar la mirada al otro lado, descubrir que Jesucristo y solo Él, ¿no?, es nuestro único camino, nuestro único pasaje en esta escala de humildad, o atravesamos esta humildad creatural con su propia humildad, o si no somos incapaces, no lo podemos hacer por nosotras mismas, ¿no? Decir que soy polvo significa atreverse, reconciliarse con la propia pobreza, aceptar el hecho de que con todo el deseo que tengo de vivir, sin embargo, morir. Recordar que soy polvo es recordar que he sido creada, que soy criatura, que era poca cosa antes de que Él me tocara con sus manos y me creara. Pero recordar que soy polvo también significa que recuerdo para lo que fui hecha, que soy polvo con nostalgia de gloria, aquella que perdí, de permanencia, aquella que perdí, de vida, aquella que Él me ha prometido con la recreación. Y aceptando que fui nada y que el amor me sacó de ahí para ser, también acepto el deseo de eternidad, de gloria que sus manos han dejado en mí, que resuenan en mí, que en mí resuena la música de la eternidad. Y entonces miro la eternidad como realmente mi verdadera casa. Sabernos y recordarnos que somos polvo es saber que sólo así Él puede tomarnos de nuevo en sus manos y recrearnos. Jesucristo nos ha traído esta nueva vida. Se requiere mucha grandeza para vivir esto. De frente a Jesucristo, su existencia auténtica,
es una mano extendida a todos los que han mirado hacia la profundidad y la han encontrado espantosa, la propia y la ajena, pero han conservado la esperanza y la confianza para dejarse hacer de nuevo. Pensar que en Cristo esta humanidad puede ser recreada, que en Jesucristo esta humanidad mía, torpe, pecadora, puede ser recreada. Él me coge de nuevo y me lleva adelante. ¿Es posible nacer de nuevo? Sí. Es posible nacer del agua, del espíritu y del polvo, que es desde nuestra creencia, ¿no?, en nuestra humilde creación. Somos criaturas. Y decirle a Dios esto es decirle, toma, como dice una canción muy, muy vieja ya, ¿no? Y tómame, hazme de nuevo, tómame de nuevo en tus manos y recréame, ¿no? Por lo tanto, os invito a mirar hacia lo alto, sentir la caricia de Dios, sentir verdaderamente en nosotros sus manos, recordar que su amor nos ha plasmado, nos ha tocado, que del polvo nos rehace no una vez, sino una y otra vez, 70 veces 7, que no cesa de tendernos su mano, que no cesa de tender su mano hacia el hombre caído en el polvo, en lo profundo. Y no es ese el mejor signo de esperanza, de una esperanza que no puede morir. Y recordar también que un día se levantarán los muertos del polvo. Levanta del polvo al decaído, se elevarán de todas las fosas, se elevarán los muertos de todos los caminos, donde eran la ceniza que pisaron, y reivindicarán nuestro perdón. Y gritaremos con ellos que solo Él salva, que Él puede recogernos, que nos reúne y que nos vuelve a amasar para una vida sin fin. Por lo tanto, esta historia que estamos llamadas a recordar y que he pedido además que podamos hacer en este año, ¿no?, volver a recordar nuestra propia vida y qué somos, ¿no? Pues contemos nuestra historia desde lo que somos, desde la humildad. Venimos de ser muy poca cosa y sin embargo llevamos en nosotros la huella de su gloria indecible. Os propongo, por tanto, y para terminar ya, que entremos a descubrir lo que significa en nosotros barro, polvo, greda, arcilla. Dejad resonar estas palabras en vosotras. ¿Qué nos recuerda esto, no? Pensad cómo solo el humilde puede ser recreado, porque no teme volver a ponerse en manos del Creador, como la primera vez, como la primera vez. Tú me hiciste y me plasmaste, me hiciste a semejanza tuya. Soy y voy cantándote. Recemos por todos aquellos que la humanidad dejó convertidos en cenizas. Ellos un día verdaderamente reivindicarán nuestro perdón. Recordemos también tantas veces como nosotros también al otro le convertimos en polvo, en nada, en ceniza, ¿no? Y recemos un Kyrie eleison por todo el mal que hayamos cometido contra la humanidad, contra los otros, incluso contra los más cercanos. Seamos sobre todo, hermanos y hermanas, principalmente humildes. Y comencemos así esta cuaresma preciosa, donde haremos memoria de todo lo que somos, de lo que hemos sido llamadas a ser y de lo que seguramente seremos en Él. Gracias por escucharme y comenzamos.